Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Mateo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir creciendo juntos, de poder seguir avanzando juntos. Le doy gracias a Dios por tu fidelidad. Gracias a ti por esforzarte todos los días a escuchar este estudio, a aprender más del Señor. Y yo te puedo asegurar que en muy corto tiempo el Señor te mostrará todos los frutos, el fruto en tu vida de todo lo que tú estás escuchando y de todo lo que tú estás aplicando. Y pues ya vamos en el capítulo 9, terminamos la clase pasada el versículo 34 y hasta el versículo 34 miramos una serie de milagros que Jesús hizo, una serie de milagros donde podemos darnos cuenta de la misericordia que Él tenía por las personas y que a pesar de la adversidad, a pesar de que lo criticaban, a pesar de que los fariseos siempre estaban buscando motivo para hablar mal de Él, el Señor Jesús no perdía su objetivo. Él seguía caminando y creyendo en que Él venía a hacer un cambio en esta humanidad, y así fue. Mirábamos también que el Señor nos ha dado como hijos suyos. Todo aquel que en Él cree, mayores cosas harán. Y quiero decirte que cree esta palabra, créela en tu corazón. Cree que Dios puede usarte de una forma impresionante. Solamente lo que Él desea es que tú tengas un corazón dispuesto. Y que todo lo que tú utilices sea para poder expandir el reino, compartir el mensaje de salvación a todas las personas que lo necesitan. Como en el versículo 35, donde Jesús nos da la indicación de que hay muchas almas que están necesitando conocerle, pero hay también escasez de obreros. Vamos a orar para iniciar con este estudio. Y si tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias porque sabemos que día a día tú estás con nosotros. Bendice a mis hermanos esta mañana, que puedan salir de sus trabajos, Señor, y que puedan regresar con bien. Pon un vallado de ángeles alrededor de ellos, que los proteja, que los cuide, que los guarde. Te pedimos también, Señor, por la situación global, la situación mundial. Te rogamos que traigas una sanidad a nuestro mundo, Señor, y que fortalezcas a cada persona que ha sido infectada. Te rogamos, Señor, que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús sabía su labor. Aunque era muy criticado por muchos y amado por otros, Él tenía una meta muy importante en su vida, y era ir al pueblo de Israel, a la casa de Israel, a predicar el evangelio. Los que entienden un poquito sobre la distinción entre el pueblo de Israel o el pueblo judío y el mundo entero, es que el pueblo de Israel es un pueblo que desde Abraham hace más de 3.500 años, es un pueblo que fue escogido por Dios para que a través de la historia pudieran ver la mano de Dios los demás pueblos y las demás naciones, y que en Abraham y en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y es por eso que nosotros ahora disfrutamos de la salvación. Pero aquí Jesús viene a la casa de Israel a compartirles el mensaje, a compartirles las buenas nuevas de salvación y compartirles que hay una forma correcta de hacer las cosas, no con el tradicionalismo que ellos estaban manejando, sino una forma que viene del corazón, una forma que nace del corazón, verdaderamente en la integridad del corazón. Así que iba a las ciudades del Señor Jesús, de Israel, de los pueblos de Israel,
a las aldeas enseñando en las sinagogas, que en aquel tiempo las sinagogas eran como las iglesias de este tiempo, donde para que se instituyera una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 personas que se reunieran. Entonces Jesús hizo varias cosas para mostrar que Dios buscaba una reconciliación con ellos. O sea, Jesús estaba tratando de traer al pueblo al arrepentimiento, a que su corazón volviera otra vez a Dios. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cómo Dios hizo grandes maravillas, cómo Dios los sacó de Egipto, los cruzó por el Mar Rojo, los cruzó por el Jordán, vencieron a los gigantes en la tierra prometida en Canaán, tomaron posesión de la tierra. Sin embargo, después de eso, ellos iban y se prostituían con los otros dioses, con los dioses que habían dejado las otras culturas, ¿verdad? Y esto, entre muchos, adoraban, por así decirlo, al dios Moloch. Y el dios Moloch, lo que hacían era que para presentarle sacrificio al dios Moloch, quemaban a los bebés, a los niños recién nacidos, y eso era un sacrificio totalmente aberrante delante de la presencia de Dios. Entonces Dios se enojaba mucho por esa situación, porque aun cuando ellos ya conocían el poder de Dios, conocían las grandezas, la misericordia y lo bueno que era Dios, de todas maneras iban y se prostituían con otros dioses. Entonces Jesús iba a llamarlos al arrepentimiento y al perdón de pecados a todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús lo que hacía era enseñar en las sinagogas y predicarles el evangelio del reino y sanando a todo enfermo. Entonces aquí vemos 3 cosas importantes que hacía Jesús. La primera es que enseñaba. Enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad de Dios. Es lo que hacía Jesús, conducir al hombre a una experiencia más íntima con Dios. Puesto que la doctrina afecta tanto el intelecto como a la voluntad humana, era por eso necesario que Él lo enseñara. Cuando Jesús enseñaba es como lo que hace un maestro, como lo que hace un docente en este tiempo, ¿verdad? Tratar de explicar, tratar de hacerlo de una forma más desmenuzada, tratar de hacerlo de una forma más clara para el oyente, para la persona que está escuchando, tomando datos históricos, tomando información, ejemplos, de manera que fuera didáctico la enseñanza. Entonces Jesús, aquí en la palabra dice, recorría Jesús en todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, no nada más era un mensaje rápido y somero, sino Jesús conociendo la palabra, conociendo la escritura, metiéndose a profundidad en la historia del pueblo de Israel, que era el objetivo principal para él cuando vino a hablarle al pueblo, al hombre. Era para alcanzar, para que los del pueblo de Israel vinieran al conocimiento nuevamente de Dios y reconciliar su corazón con Él. Entonces, cuando Jesús enseñaba, era porque trataba de explicar la doctrina, que doctrina es enseñanza, es el fundamento de la creencia de ellos y ahora de nosotros. Entonces Jesús se enfocaba mucho en la enseñanza. Juan 14:26 dice, y el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. La enseñanza te amplía, te desglosa. Y te enseña más detalladamente lo que hemos escuchado. Por eso dice que Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos enseñará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro interior, nos explica todo lo que escuchamos a través de la palabra. Salmo 25:8 dice, bueno y perfecto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. O sea, Dios a través de su palabra nos enseña nuevas formas de vida, que hay una forma diferente de hacer las cosas, una forma detallada, específica y clara, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? La primera cosa que hacía era predicar el evangelio, ¿verdad? Enseñar en las sinagogas de ellos. La segunda cosa es que predicaba el evangelio del reino. Predicar tiene su raíz en oficiar un discurso. O sea, hablar, compartir una verdad de una manera enérgica, con ánimo. Así Jesús predicaba el evangelio del reino siempre. O lo que es lo mismo, las buenas nuevas del reino. Recordamos que la definición de evangelio significa buenas nuevas. Cuando nosotros hablamos que hay un evangelista, es porque estamos diciendo que es una persona que comparte las buenas nuevas de salvación.
Cuando hablamos de los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos hablando de las 4 libros donde se escribieron las buenas nuevas del reino, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús lo que hacía era, a través de su ánimo, a través de una forma enérgica, era transmitirles ese sentir a las personas, convencerlos de cómo Dios estaba interesado en ellos, y las cosas que miramos, por así decirlo, en el Sermón del Monte, que son parte de la médula espinal o el eje principal de lo que nosotros debemos de aprender para vivir en el nuevo reino. Entonces, la segunda cosa que hacía Jesús era predicar el evangelio del reino. Entonces, de una forma enérgica oficiaba los discursos, ¿verdad? De una forma con ánimo, no así todo flojo, ¿verdad? No, de ninguna manera, sino él de una forma enérgica compartía el mensaje. Y la tercera cosa que hacía Jesús era sanaba a todos los enfermos que estaban ahí. Este fue un tercer elemento que usaba Jesús para mostrar la misericordia y el cumplimiento de todas las palabras que se habían hablado acerca de él, ¿no? En Isaías, cuando decía que él llevó nuestras enfermedades a la cruz, que él sanó, ¿verdad?, todas nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados, así como Isaías, como Jeremías, así como David, como muchos libros del Antiguo Testamento hacían referencia a Jesús. Entonces Jesús vino a sanar para demostrar o para el cumplimiento de todas las profecías que se habían hablado acerca de él. Entonces dice Jesús, al ver todas las multitudes con esa sed, con esa hambre de ver, de escuchar, de recibir un milagro, tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Su corazón se dolió al mirarlos. ¿Cómo podía haber llegado el pueblo a estar tan lejos de Dios? Y cómo su necesidad los había llevado a estar tan lejos de un Padre amoroso. Dice su palabra que más adelante Jesús lloró por Jerusalén al ver la ceguera espiritual de Jerusalén. Aquí es algo importante porque Jesús se conmovió al ver todas estas multitudes, cómo necesitaban acercarse a Dios, y muchas veces por la misma dureza de su corazón ellos no se podían acercar. Aquí Jesús los miraba como ovejitas sin rumbo, como ovejas que no llevaban rumbo, atemorizadas porque no podían mirar a su pastor. O sea, el pueblo de Israel no tenía definido un pastor. Ellos creían, ¿verdad?, en los mandamientos de Moisés, pero dice la palabra, ¿verdad?, que ellos se preocupaban más por atender los mandamientos de Moisés que por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús en alguna ocasión les dijo, ve e investiga qué es misericordia quiero antes que sacrificio. ¿Por qué? Porque no tenían muy claro el concepto de lo que Dios quería para la humanidad. Y Jesús vino a decirles todo lo que Dios quería, o Jesús nos vino a decir todo lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Como humanos. Entonces aquí Jesús estaba mirando a todas las ovejas atemorizadas y las miraba como ovejas que no tenían pastor, y sintió compasión por ellas. Y se dijo a sí mismo y a los discípulos que estaban ahí cerca, verdaderamente hay mucho trabajo y pocos somos los que estamos trabajando por este objetivo importante de traer a las personas al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Por eso, discípulos, pídanle a Dios que envíe obreros a recoger la cosecha. La cosecha ya está lista. En este tiempo sigue sucediendo absolutamente lo mismo que sucedió en el tiempo de Jesús. Jesús mira a las multitudes perdidas en el alcoholismo, en la drogadicción, en el ateísmo, en sus ideologías, ¿verdad? Que es algo que ha despuntado últimamente en este tiempo, las ideologías, esas cosas que están fuera del orden divino y fuera del orden de Dios, ¿verdad? Cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Verdaderamente. Rechazando al Dios creador de todas las cosas y creyendo que ellos con su autosuficiencia pueden hacer muchas cosas, pueden lograr muchas cosas, pero cuando hay un temblor o un desastre natural, o como en este caso el día de hoy, ¿verdad?, que estamos viviendo una pandemia mundial, nos damos cuenta que no somos nada, que somos tan pequeños en un universo tan grande, y que la única forma de que nosotros vamos a poder salvarnos es a través de encomendar nuestra vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al dueño de todo el universo, al creador de todo el universo.
Entonces dependemos de nuestro Creador en todas las cosas. Aunque la gente no lo ha querido reconocer, nosotros debemos de mostrarle a las personas: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Necesitamos que como iglesia nos levantemos con un corazón, con mismo sentir, con esa pasión para predicar el mensaje, creyendo, convencidos que las personas pueden venir a los pies de Cristo. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Es tiempo de cosechar, hay mucha cosecha, hay mucho por cosechar. Dice en otra escritura, dice que los blancos, dice que al mirar los campos, dijo ya están blancos para la siega. Pero no hay obreros, no hay quien coseche todo eso. Es lo que está pasando en este tiempo. Ahora con esta pandemia hay muchas personas que tienen necesidad de escuchar de Dios. Pero hay pocos obreros que se han querido levantar o que han tomado la decisión de poder alcanzar almas. Y es una llamada a nuestro corazón en este tiempo. Es una llamada al que podamos escuchar este mensaje. Si tú has tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, es porque Dios te está hablando a ti. Dios está hablando a tu corazón. Dios me está hablando a mí de que necesitamos aún trabajar más y doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Porque cuántos miles y millones de personas se están yendo a una eternidad sin Jesús. Hay pocos obreros. Los campos ya están listos. No seamos mies, no seamos parte de la mies, seamos parte de los obreros. Capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 1. En contexto a lo que estamos hablando, Jesús miró a sus discípulos, les dijo: hay mucha necesidad, hay muchas personas que ya están listas para ser cosechadas. Y eso me refiero a personas que tú vas y les compartes, van a aceptar a Jesús en su corazón y van a estar listos para enseñarles, para discipularlos, para llevarlos a caminar de la mano del Señor. Por eso es que ahora, como ya había mucha gente que estaba lista para ser discipulada, ahora los apóstoles tenían que tomar su posición. Así es que viene la elección, capítulo 10, versículo 1, viene la elección de los 12 apóstoles. Vamos a leerlo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés y su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, como sabemos, en los demás evangelios sinópticos podemos mirar también la elección de estos 12, y me gustaría ver cómo lo describieron cada uno de los otros evangelios en Lucas y en Marcos. En Lucas capítulo 6, versículo 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar. Escucha bien este dato. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el día, era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. ¿Enviado a qué? Pues enviado a predicar, a establecer, enviado a hacer la obra del Señor. Ahora vemos en Marcos 3, Marcos capítulo 3, versículo 13, dice: después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces aquí a mí me gustaría trazar esta historia basado en 2 preguntas importantes. La primera es: ¿cómo los escogió? Y la segunda es: ¿quiénes eran estos hombres? Para responder la primera pregunta y trazar esta historia es: ¿cómo los escogió? Lucas nos explica que no fue una decisión superficial. Aunque Jesús es Dios mismo, Jesús en su posición de hombre oró al Padre para pedir dirección de a quién elegir. Yo me imagino esto como cuando estás pensando en tomar una decisión para no tomarla a la ligera, sino que la meditas y estás esperando tomar esa decisión importante para
para ver todas las perspectivas, todos los puntos de vista, verlo desde diferentes ángulos, para evitar cualquier error. Así me imagino yo, Jesús toda la noche orándole al Padre para poder tomar esa decisión importante. De esta manera yo me imagino que se encontraba el Dios o Dios en forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomando la decisión de elegir a sus 12 discípulos. Claro, esta es una perspectiva desde un punto de vista humano, pero vemos a Jesús, no se fue a escoger a la ligera al primero que se encontró en la calle. Él tenía un muy buen amigo que después resucitó, o después lo resucitó, y ese amigo era Lázaro. Y se cree que eran muy buenos amigos en conjunto con María y Marta, porque dice la palabra que ellos pasaban mucho tiempo en su casa. Entonces cuando Jesús iba al lugar donde ellos vivían, pues pasaban tiempo, ¿verdad? Y Él les compartía, y Marta y María atendían al Señor Jesús y le servían. Entonces dice que cuando Lázaro muere, le hacen referencia y le dicen: hey Jesús, ven rápido porque tu amigo, ¿verdad? Tu amigo ha muerto. Entonces dice que ya va Jesús, ¿no? Entonces por eso se cree que eran muy buenos amigos, pero eso no fue un parámetro para que Él escogiera a Lázaro como uno de sus discípulos. Él oró toda la noche, dice Lucas. Él oró toda la noche, y aquí nos deja una gran enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios? Únicamente porque pensamos que así está bien, y después las cosas no nos salen como nosotros queremos, y pensamos que Dios nos está pasando por una prueba difícil, pero muchas veces es el fruto de nuestras propias decisiones. O también hay unos casos muy drásticos donde yo he escuchado personas que se atreven a culpar a Dios de decisiones que ellos mismos tomaron y que ni siquiera le preguntaron a Dios, ¿verdad? Aquí Jesús nos enseña un gran ejemplo, que es de gran importancia el exponer nuestras decisiones delante de la presencia de Dios, para dejar que su mano se mueva en cada circunstancia. Ahora, yo te pregunto, ¿tienes alguna decisión importante que tomar en tu vida? Si es así, tráela a la presencia de Dios, busca la paz de Dios y que Él te guíe para tomar las decisiones del día a día. Ahora has tomado decisiones sin consultar a Dios y ahora estás batallando por esos resultados. Pídele a Dios que te ayude, y de ahora en adelante toma las decisiones siempre basadas en una oración, pidiéndole que Dios te guíe. Jesús pasó toda la noche orando al Padre para escoger a sus discípulos. Y es impresionante esto, porque si Él mismo, siendo Dios, oró al Padre, ¿verdad? Oró y consultó y meditó en esto para poder escoger a sus 12 apóstoles. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones a la ligeras? Decisiones ligeras, decisiones que pues las tomamos muy superficiales, y al rato andamos batallando. Hagámonos ¿cómo se dice? Un hábito de traer a la presencia de Dios todas nuestras decisiones. Es importantísimo, importante. Yo como tu pastor te lo recomiendo, como tu pastor te invito a que tú lo hagas. Cada cosa que tú vayas a emprender, cada decisión que vayas a tomar, por pequeña que sea, ponla en las manos de Dios. Y así Dios te va a guiar en todas las cosas y no te vas a equivocar mucho, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que Dios siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. La segunda pregunta de la cual yo quiero trazar esta historia, de la cual yo quiero trazar esta etapa de Jesús, es: ¿quiénes eran estos hombres? De entrada yo quiero decirte que era un grupo de hombres imperfectos. Y podemos preguntarnos si Dios nos usaría a nosotros. La respuesta es que sí, Dios te puede usar a ti, Dios me puede usar a mí, Dios puede usar al vecino, Dios puede usar al homeless, ese que ahorita todavía no ha entendido que su condición de calle no es lo mejor para su vida. Dios puede usar a un drogadicto que todavía quizás está consumiendo. Dios puede usar a cualquier persona, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces la pregunta es si Dios te puede usar. La respuesta es que sí. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra algunas características de estas personas que Jesús escogió. No conocemos la historia de todos, pero pues podemos mencionar algunos que tenemos al alcance. Por ejemplo, Tomás.
uno de los discípulos de Jesús, Tomás, él anduvo con Jesús y se dio cuenta de todos los muertos que resucitó Jesús. De los muertos que resucitó Jesús, los que están escritos en la palabra y quizás los que ni siquiera escribieron. Entonces los enfermos que él sanó, los endemoniados que él liberó, y aún así cuando Jesús resucitó, él no creyó hasta que metió sus dedos en su costado y en sus manos. Y ahí es donde Jesús le dice: bienaventurado el que sin ver cree, porque tú tuviste que ver para poder creer. Así es que yo quiero decirte algo importante, y aquí es donde viene la revelación del cielo. Tú y yo podemos decir que somos más bienaventurados que Tomás. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Dios, en Jesús, sin haberle visto. O sea, wow. ¿Era imperfecto? Sí. Sí, era imperfecto Tomás. ¿Nosotros somos imperfectos? Claro que somos imperfectos. A veces nos da temor el creer, pero es donde nosotros debemos de vencer el temor. Venir a los pies de Cristo y creer en sus palabras, en sus promesas, en todo lo que Él tiene para nosotros. El segundo es Pedro, un hombre que por su impulso, después de 3 años de andar con Jesús, después de haber mirado todos los milagros, él estuvo presente en la transfiguración de Jesús. Él estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. Pedro era parte del grupo selecto de Jesús, lo mencionan así los historiadores, ¿verdad? Porque se cree que ellos siempre estaban presentes en muchas de las cosas que hizo Jesús. Entonces, después de haber andado 3 años con Jesús, no logró desarrollar la mansedumbre al 100%. Cuando se vino la detención de Jesús, dice que él sacó un cuchillo y le cortó la oreja a aquel hombre. Entonces, no pudo desarrollar la mansedumbre al 100%. Era un hombre imperfecto, claro que era un hombre imperfecto también. En ese momento tuvo una debilidad, tuvo temor, y su reacción fue hacer una agresión contra las personas. No era la manera, porque Jesús le dijo: ¿tú crees que yo no le puedo pedir a mi Padre que me envíe unas legiones y los destruyo a todos? Claro que puedo, pero no es la manera en cómo lo vamos a resolver esto. Ya está escrito todo. Entonces Pedro pues falló en ese momento, ¿verdad? Vino una debilidad a su vida. Ahora cuando Jesús fue detenido y Pedro lo estaba siguiendo de lejos, dice que de repente lo notaron y se dieron cuenta que él era discípulo de Jesús, porque hasta hablaba como ellos. Entonces lo que hizo Pedro es empezar a blasfemar, pues a decir groserías, ¿no? Para que lo confundieran y dijeran: no puede ser de ellos porque no habla como ellos, ¿verdad? Entonces ahí Pedro estaba tirando a la basura 3 años de trabajo de Jesús. Podemos creerlo nosotros. Pero dice la palabra de Dios que después de eso, después de negarlo, dice que fue y lloró amargamente, en un arrepentimiento genuino de su corazón. Cuando Jesús murió, antes de que él regresara y se presentara con sus discípulos, dice que Pedro había perdido toda la esperanza. Pedro estaba muy triste, así es que agarró sus redes, su barca, y se fue nuevamente a su oficio anterior. Quizás él se sentía muy triste y derrotado, y Jesús tuvo que venir nuevamente a levantar su ánimo. ¿Te has sentido triste tú? ¿Te has sentido, como decimos nosotros, con las pilas bajas? ¿Alguna vez has negado a Jesús con tus actos, con tu forma de ser, con tu estilo de vida? Delante de tus amigos, ¿te ha dado pena? ¿En algún momento no pudiste controlar tu ira, así como Pedro? ¿Sabes? Eso no define tu llamado. Que hayas tenido esa falla, que hayas tenido esos tropiezos, no definen tu llamado ni lo que Dios quiere para tu vida. Obviamente debes de trabajar en eso, pero eso no quiere decir que Él ya te haya descartado, que Él ya te haya hecho a un lado por eso que tú estás haciendo. Créemelo, el Señor tiene unos pensamientos impresionantes para tu vida, y que el Señor, aunque mire que a veces tú cometes algún error, cometes alguna falla, eso no está definiendo tu llamado, ni tampoco Él quiere desecharte. Porque Él mira que tú te estás esforzando de alguna manera. Dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Eso quiere decir que todos los días estamos siendo perfeccionados en Jesús. Así es que si cometiste una falla y te diste cuenta, tienes que mejorarla.
tienes que mejorarlo. Obviamente no estamos hablando de un pecado deliberado, porque dice la palabra que el que peca deliberadamente ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios, en Hebreos. Pero estamos hablando de que a veces cometemos errores y nosotros mismos nos condenamos. Nosotros mismos nos descartamos delante de la presencia de Dios. Nosotros mismos nos hacemos a un lado y el Señor está listo para usarnos y la mies es mucha y los obreros pocos. Y hay mucha necesidad para trabajar en la obra de Dios, pero nosotros mismos con nuestros actos y con nuestra forma de ser nos hacemos a un lado. Y Jesús en ningún momento nos ha descartado, porque Él antes de escogernos ya sabía cómo éramos. Así es que antes de escogerte, Jesús ya sabía cómo tú eras. Y entonces tus fallas, lo que has fallado, si has cometido algún error, no define tu llamado. Levántate, sacúdete el polvo y camina hacia adelante en la obra del Señor. Otro discípulo, Juan, el discípulo amado, y Santiago su hermano, hijos de Zebedeo. Jesús los llamó los hijos del trueno, imagínate. Eso los llamó así por su temperamento, que era muy enérgico. En Lucas 9:51 menciona una historia donde Jesús ya estaba en sus últimos días y Jesús envía unos mensajeros a Samaria, a unos samaritanos, para que recibieran a Jesús. Y estos le dijeron que no lo iban a recibir. Entonces Juan y Santiago, muy molestos, le dicen al Señor: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? O sea, lo que les faltaba a estos jóvenes, créeme que no era fe. Ellos creían que si oraban al Padre iba a poder caer fuego del cielo, iba a consumir a las personas. Pero Jesús les dijo: no, nosotros hemos venido a destruir personas. Entonces su problema era diferente, el de Juan y Santiago. Era su temperamento, su ira. Necesitaban pulir eso en sus vidas. Sin embargo, después ellos se convirtieron en una de las personas más amorosas. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Entonces podemos ver que hubo una transformación en sus vidas, pero partiendo de que no eran personas perfectas. Entonces quizás haya mucho más pasajes que demuestran la personalidad de los discípulos de Jesús, pero aquí nos podemos dar cuenta que eran hombres con tantos defectos como nosotros. Si nosotros hubiéramos escogido estos discípulos al ver que eran un poco cabeza dura, hubiéramos empezado a dudar que haya sido de parte de Dios. Sin embargo, aquí Jesús nos enseña y nos indica que ya después de haber orado toda la noche y tomar esa decisión de escoger a estos hombres, así como en la palabra de Dios dice que en el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que estaba Dios y dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué Dios hablaría en plural en Génesis 1:26? No es difícil entender esto cuando sabemos que Dios es uno, pero representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así Jesús estaba delante del Padre, ahí en el monte. Me imagino platicando con Él, diciendo: escojamos a estos 12 hombres conforme a nuestro corazón. Y esto me recuerda a la historia de Samuel, cuando fue a mirar a David, y quizás él no creía que David era el escogido de Dios, pero Dios le dice: yo no miro al hombre. No miro al hombre como el hombre mismo lo mira, sino yo miro su corazón. Entonces, ¿crees que Dios te puede usar para cosas grandes? Yo te aseguro que Dios te puede usar para cosas grandes. Y de esto se trata el camino de Jesús. El camino que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos trazó. Él no habla a hombres y a mujeres preparados, sino que Él va preparando al que va llamando. Él está listo en su escuela para prepararnos. A veces es un proceso más duro porque nosotros tenemos un corazón más duro, pero Dios cumplirá su promesa en ti y en mí. Déjate usar por el Señor. Estos apóstoles eran hombres imperfectos, pero dispuestos a servir al Señor. Nunca es poco lo que tú hagas para Dios, para el Señor. El evangelista David Wilkerson alcanzó a Nicky Cruz, y Nicky Cruz alcanzó al pastor Sonny Argensoni, el cual formó un ministerio a nivel mundial que sigue alcanzando a miles de exdrogadictos en todo el mundo. Quizás David Wilkerson hubiera tomado en poco el evangelizar a un drogadicto. Él hubiera pensado que hubiera estado perdiendo el tiempo invirtiendo en una persona que ni siquiera le estaba poniendo atención. Entonces David Wilkerson se hubiera perdido la bendición de haber alcanzado indirectamente a miles de exdrogadictos a través de Sonny Argensoni y a través de Nicky Cruz. Así que Dios tiene un plan grande para tu vida.
A lo mejor como pilar de oración en tu iglesia, en tu hogar, en tu familia. Tú eres un pilar de oración. A lo mejor como un pastor, a lo mejor como un evangelista, a lo mejor como un maestro. Yo no sé. Lo que sí sé es que no hay nada mejor que dejar que Dios te use. Que Dios te bendiga y te guarde. Te dejo con esto y nos vemos en la próxima clase.